El planeta Tarvis Prime ardía en silencio. Selora se encontraba al borde de una ciudad destrozada. Su armadura de guerra, negra como la obsidiana, relucía bajo el lejano resplandor de un sol agonizante. El aire estaba impregnado de metal ionizado y ozono calcinado. Las secuelas del bombardeo orbital se cernían como un espectro sobre las ruinas. Las calles estaban sembradas con los restos de una civilización otrora orgullosa. Estructuras vacías, escombros humeantes y algún que otro grafiti garabateado apresuradamente por alguna última alma desafiante antes del fin. Todo le resultaba dolorosamente familiar. El miedo siempre había sido el resultado final e inevitable de sus conquistas. Civilizaciones derrumbadas, especies sometidas y planetas enteros susurrando su nombre con terror mucho después de su partida. Era un ciclo irrompible, una verdad universal. Y sin embargo, sus ojos carmesí se entrecerraron mientras examinaba a los prisioneros supervivientes arrodillados ante ella. Una colección de refugiados encadenados, diplomáticos y guerreros caídos, todos temblando, con la cabeza gacha, esperando el juicio. Todos menos uno, un humano. Sora frunció el ceño. El hombre estaba de pie entre los cautivos, con las manos en los bolsillos de una chaqueta de vuelo desgarrada y cubierta de hollín. Era delgado, pero no débil. Su postura era relajada, su rostro salpicado de suciedad, pero curiosamente imperturbable. La miró con una expresión que ella jamás había visto en un enemigo derrotado: diversión. Sus botas blindadas resonaron contra el suelo chamuscado mientras se acercaba a él, cada paso lento y deliberado. Los señores de la guerra reunidos, flanqueándola, se pusieron rígidos, preparándose para la inevitable ejecución. El humano o había perdido la cabeza o jamás la había tenido. ¿Por qué no tienes miedo, humano?, exigió ella, con una voz precisa y afilada como una hoja de hierro, capaz de cortar la voluntad de los reyes. El humano ladeó ligeramente la cabeza y miró a su alrededor, como para confirmar que le hablaba a él. Finalmente, exhaló, asintiendo para sí mismo: bueno, para empezar, he tenido lunes peores. Un tenso silencio se instaló. Uno de sus señores de la guerra, un bruto imponente cubierto de una armadura cibernética dentada, dejó escapar un gruñido gutural: «Se burla de ti, Suprema. ¿Debo despedazarlo?» El humano levantó una mano. No te precipites. Grande. Oye, pareces ir al gimnasio, y la verdad es que no tengo el más mínimo interés en convertirme en una mancha en tu currículum. El ojo de Selbora se contrajo. Estás ante la Suprema Señora de la Guerra del Dominio Seith. Deberías estar de rodillas. Dirigió una mirada exagerada hacia abajo. No sé, arrodillarme no es lo mío, es malo para la columna. Hago yoga a veces, pero una pulsación de energía recorrió el aire mientras el guantelete de Sora parpadeaba con un profundo brillo violeta. No era una advertencia, era instinto, el reflejo de un ser cuyo poder jamás había sido desafiado. Todas las criaturas sensibles de la galaxia la temían, pero mientras la energía crepitaba, el humano suspiró. Mira, dijo frotándose la nuca. Ya entiendo. Tienes toda la estética de emperatriz de la perdición galáctica. Muy intimidante, un 10 sobre 10. Pero, sinceramente, se encogió de hombros. El miedo está un poco sobrevalorado. Uno de los señores de la guerra dio un paso al frente. La furia era evidente en su postura tensa. ¿No entiendes cuál es tu lugar, humano? El hombre se rascó la cabeza. Chin. A ver. Estoy de pie en un montón de escombros, rodeada de temibles señores de la guerra, frente a una malvada señora suprema que probablemente podría pulverizarme con un ceño fruncido. Él asintió. Sí, creo que entiendo bastante bien cuál es mi lugar. El guantelete de Sora se apretó. Algo en su insoportable actitud la inquietaba, una sensación que no había experimentado en eones. No ira, ni siquiera frustración, curiosidad. Se acercó, su voz bajando a un susurro letal. ¿Cuál es tu nombre, humana? Él le hizo un saludo con 2 dedos. Capitana Elías Vance.
Un placer conocerla. Eres la criatura más valiente o la más insensata que jamás haya encontrado. Capitana Elías Vance. Él sonrió con sorna. ¿Por qué no ambas? La audacia de su respuesta provocó una oleada de incredulidad entre los señores de la guerra. Había reglas para cómo se desarrollaban estos momentos. Miedo, súplica, sumisión. Nadie jamás le había respondido con tanta irreverencia. Selora respiró hondo, considerando su próximo movimiento. Un simple movimiento de muñeca y él quedaría reducido a polvo cósmico. Lo había ejecutado. Generales, reyes y líderes planetarios enteros por ofensas menores. Y sin embargo, por primera vez en siglos, ella dudó. Llévenlo a la nave insignia, ordenó finalmente con tono desafiante. Incluso yo me encargaré de él personalmente. Un silencio colectivo se apoderó de los señores de la guerra. Nadie habló, nadie se atrevió a cuestionarla. Vance, por otro lado, silbó. Personalmente, ya sabes, normalmente apreciaría que una dama se interesara en mí, pero tengo la sensación de que esto va a ser una mala noticia. Selora se giró bruscamente, su capa ondeando tras ella mientras caminaba hacia su nave. Ignoró la persistente sensación de intriga que rondaba su mente. Después de todo, el portador de la perdición era menos una nave y más un testamento impío de la dominación galáctica, con casi 20 kilómetros de longitud. Su casco brillaba de un negro obsidiana contra el vacío, erizado de cañones iónicos, destructores de planetas y suficiente potencia de fuego como para hacer que un sol se replanteara sus planes. Era un monumento ambulante al terror, un lugar donde los prisioneros desaparecían en fríos corredores de metal y nunca salían, lo que lo hacía aún más preocupante. El capitán Elías Vance silbaba con las manos atadas con brillantes esposas de restricción de celo, una avanzada tecnología alienígena que se adaptaba a la fisiología del prisionero, impidiendo la fuga al interrumpir los impulsos neuronales responsables del control motor fino, en otras palabras, unas esposas de lujo. Y aún así, a pesar de ser conducido a través de una nave de guerra repleta de algunos de los guerreros más temidos de la galaxia, Vance paseaba como si estuviera de visita. Vaya, murmuró, observando las paredes cubiertas de circuitos pulsantes de color rojo oscuro. La verdad es que todo este rollo de señor supremo malévolo es de primera. Pasillos oscuros y lúgubres, iluminación ambiental inquietante, absolutamente ninguna barandilla de seguridad, clásico. El imponente guerrero de celo a su lado, el general Cavarra, gruñó en voz baja, «Te burlas del dominio del supremo, humano». Vance arqueó. Una ceja. No, solo digo que podrían añadir un par de plantas de Ed, quizá algo de buena música. En serio, el zumbido constante de la fatalidad inminente está bien, pero han considerado un poco de jazz. Los profundos ojos carmesí de Cavarra se crisparon. Eres insoportable. Vance sonrió radiante. Gracias, es lo más amable que me han dicho en todo el día. El general dejó escapar un gruñido gutural, pero siguió caminando, guiándolo hacia el interior de la nave. No tardaron en llegar al nivel central de detención, una vasta cámara bañada por el inquietante resplandor de los campos de contención, donde prisioneros de 100 mundos conquistados permanecían sentados en silencio, con la cabeza gacha. Ese silencio se rompió de inmediato al llegar Vance. Mira, murmuró un prisionero reptiliano, dándole un codazo a otro detenido. Es esa humana, la que se rió de la Suprema. Eso no puede ser. Otro susurró, nadie se ríe de ella y vive. Vance asintió casualmente. Hola, chicos, bonito lugar, ya veo. También se olvidaron de poner plantas. Ninguno rió. ¿Qué público más difícil? Antes de que pudiera hacer más observaciones sobre la aplastante monotonía del diseño de las prisiones galácticas, Cabe lo empujó a una celda de contención vacía. El campo de fuerza se activó, sellándolo con un sonido de ciencia ficción casi satisfactorio. ¿Esperarás? Korak, gruñó. La Suprema te llamará. Cuando ella decida cómo deshacerse de ti,
Vance se encogió de hombros. Espero que no me haga esperar para cenar. Me pongo de muy mal humor cuando no como. Es muy malo para la moral. El general se dio la vuelta, rechinando visiblemente los colmillos mientras salía furioso. Vance se sentó a su lado y se dejó caer en el duro banco de metal, estirando los brazos. Bueno, supongo que debería ponerme cómodo entonces. Notó algo. Una pequeña esfera negra flotaba fuera del campo de contención. Su ojo mecánico parpadeaba con una luz púrpura intensa. Era una sonda de IA que lo analizaba suavemente. Vance se inclinó hacia adelante, ladeando la cabeza. Vaya, qué adorable eres. La sonda emitió un suave pitido, como si se hubiera ofendido. Sonrió. ¿Cómo te llamas? ¿Amigo? La sonda no respondió, pero sus ópticas parpadearon. Vance chasqueó los dedos. Voy a llamarte Beep-Boop. La sonda vibró con furia. Oh, te toqué un punto sensible, ¿eh? Sonrió con sorna. Bien, bien. ¿Cómo te llaman realmente los temibles amos supremos? Respondió finalmente una voz robótica, monótona y precisa. Unidad designada X-17, supervisor de detenidos orgánicos. Vance asintió sabiamente. ¿Ves? Ese es el problema, la falta de personalidad. Hay que darle más chispa. Octubre de 17 suena como un fax. Bip, bip. X-17 flotó un poco más cerca. ¿No tienes miedo? Se encogió de hombros. No, el miedo es agotador. ¿Alguna vez has intentado estar aterrorizado las 24 horas? Francamente, es mucho trabajo. Prefiero el sarcasmo. Octubre de 17 procesó esto y, para diversión de Vance, emitió un bip casi dubitativo, un bip pensativo, como si estuviera considerando algo que nunca antes había considerado. Mientras tanto, en el puente de mando, Selora estaba sentada en su trono, rodeada de pantallas de conquistas galácticas, transmisiones interceptadas y movimientos de la flota en tiempo real. Había estado intentando planificar su próxima campaña bélica, pero su mente se negaba a concentrarse por culpa de él. El humano, el que debería haber estado acobardado. En lugar de eso, hacía bromas. Sus dedos tamborileaban contra el reposabrazos de obsidiana, sus pensamientos repasando todas las explicaciones posibles. ¿Qué sabía él que los demás ignoraban? Una voz interrumpió su concentración. Mi supremo Korak, gruñó, dando un paso al frente. Avanza. El humano está asegurado en el nivel de detención, él seguía siendo irreverente. Selora exhaló lentamente. Llámenlo, ordenó. Obtendré mis respuestas. Korak hizo una profunda reverencia antes de partir, y mientras ella permanecía sentada, sus dedos se apretaron ligeramente porque, a pesar de sí misma, sentía curiosidad, y la curiosidad era algo peligroso. La cámara de interrogatorios estaba diseñada para quebrar a Wills, un vasto espacio tenuemente iluminado, cuyas paredes estaban revestidas de conductos pulsantes y dentados que alimentaban de energía a los desestabilizadores neuronales incrustados en el techo. El aire contenía un leve zumbido metálico cargado con la presencia de horrores indescriptibles. Generales, rebeldes, incluso reyes habían entrado en esta cámara con Defiance y habían salido como meras sombras de lo que fueron. En el centro de la sala, una sola silla se encontraba bajo un campo gravitatorio parpadeante, flotando ingrávidamente justo encima del frío suelo negro. El capitán Elías Vance estaba recostado en ella, sin temblar, sin sudar, simplemente recostado. Sus brazos colgaban sobre el respaldo del asiento, sus botas apoyadas en la inexistente gravedad, meciéndose ligeramente como si disfrutara del equivalente galáctico de una hamaca. Una pregunta rápida, dijo casualmente, mirando al techo. ¿Hacer todo? Las salas de interrogatorio del dominio SEALT vienen de serie con esta iluminación ambiental, ¿o es que acaso es el paquete VIP de las sombras? Selora dio un paso al frente. Llevaba varios minutos observándolo, invisible tras el campo de proyección oscuro que separaba la cámara de su plataforma de observación.
Había esperado que mostrara miedo, quizá incluso resolución, pero esta irreverencia, esta absoluta negativa a tomarse en serio su situación, no tenía sentido. El único sonido en la cámara era el zumbido constante de las sujeciones de energía que lo mantenían suspendido. La mirada carmesí de Sora se entrecerró mientras lo observaba desde la distancia, calculando. «Eres un humano anómalo», dijo finalmente. Vance giró ligeramente la cabeza, como si acabara de percatarse de su presencia. «Vaya, no te había visto. Deberías conseguir una campana o algo así. Quizá una buena canción de villano. Algo orquestal, con mucha percusión, ya sabes, música de entrada apropiada». Los dedos de Sora se crisparon. «Malinterpretas tu posición», dijo con voz fría como el acero templado. «Estás dentro de mi dominio, un prisionero a bordo de mi nave de guerra, y aún así sigues tratando esto como una primera cita incómoda». Vance sonrió. «Sí, me pasa mucho. Aunque, para ser justos, la mayoría de mis citas terminan con menos amenazas de muerte y más charlas incómodas sobre impuestos espaciales». Selora exhaló lentamente. Durante siglos se había topado con todo tipo de resistencia. Rebeldes desesperados, señores de la guerra arrogantes, diplomáticos. Temblorosos. Pero este humano era algo completamente distinto. Era un enigma envuelto en sarcasmo, con un descarado desprecio por la autopreservación. Se acercó, su mirada penetrante. «¿Crees que no te haré daño?» Vance arqueó una ceja. «Oh, estoy bastante seguro de que podrías convertirme en una fina niebla roja con un simple gesto de la mano». Se reclinó de nuevo. «Pero ese no es el punto, ¿verdad?» Selora lo estudió, su mente repasando 1000 posibles significados tras sus palabras. «Entonces, ¿cuál es el punto?» Vance se encogió de hombros. «El miedo es solo una herramienta. Funciona hasta que deja de hacerlo. Tienes un imperio construido sobre la base de infundir miedo, pero eso solo dura hasta que alguien decide no tenerlo». Los ojos de Sora brillaron. «¿Crees que eres esa persona?» Sonrió con picardía. «No sé, quizás solo soy una idiota que habla demasiado», dijo ella. No respondió de inmediato. En cambio, se giró ligeramente y tocó un panel en la pared de la cámara. Un campo de energía brillante apareció, revelando una proyección holográfica del planeta Tarvis Prime en llamas. Sus cielos estaban cubiertos de tormentas cenicientas, sus ciudades se desmoronaban bajo el peso del bombardeo de su flota. La destrucción era total, absoluta. Y aún así, Vance simplemente ladeó la cabeza. «¿Se supone que debo estar impresionado?», preguntó. Los labios de Zork se curvaron ligeramente. «Deberías estar horrorizado». Vance se frotó la barbilla. «¿Ves? Ahí es donde me perdiste. Porque si supieras algo sobre los humanos, sabrías», señaló vagamente la proyección, «que esto es básicamente un martes cualquiera». Un destello de genuina confusión cruzó el rostro de Sora. Vance se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz cambió. No era burlona, no sarcástica, sino algo más, algo inquietante. «Los humanos exterminan especies enteras de animales por deporte. Inventamos armas tan poderosas que ni siquiera las necesitamos. Simplemente nos gusta saber que podríamos acabar con todo si quisiéramos. Hemos librado guerras por todo, desde lo terrible. De la religión a discusiones insignificantes sobre que Dios invisible del cielo era mejor», se reclinó de nuevo sonriendo. «Y, un dato curioso, somos la única especie en la galaxia que se aburre de la paz». Selora lo miró fijamente por primera vez en siglos. Sintió algo extraño colarse en sus pensamientos, no miedo, sino inquietud. Vance se encogió de hombros. «Así que sí. ¿Te tengo miedo?» «No realmente. ¿Pero deberías tenernos miedo?» Sonrió. «Esa es otra pregunta». Los dedos de Sora se apretaron alrededor del borde de su guantelete. «Estás mintiendo». Vance rió. «Oh, ojalá». La cámara quedó en silencio por primera vez en todo su reinado. Selora no estaba segura de cómo proceder. Este humano no debería existir, y sin embargo,
Ahí estaba, rompiendo todas las reglas de la conquista que ella había conocido. Desactivó el holograma con un movimiento de muñeca. La destrucción de Tarvis había sacudido civilizaciones enteras. Mundos enteros se habían rendido ante la mera visión, pero para este humano era solo una nota al pie de la historia. Selora se giró bruscamente. «Devuélvanlo a su celda», ordenó con voz cuidadosamente controlada. Cabarra vaciló en la entrada de la cámara. ¿Comenzamos la desestabilización neuronal? Protocolo Supremo 1. Un procedimiento estándar para los prisioneros que mostraban resistencia, un destino que había dejado a miles destrozados, sumisos y obedientes. Ella volvió la vista hacia atrás. Él le sonrió y, por razones que no podía explicar, ella no dudó. Cabarra parpadeó. Supremo 1. Selora se dio la vuelta. Permanecerá como está. Y al salir de la cámara, intentó ignorar la voz en el fondo de su mente, la voz que susurraba que, por primera vez en siglos, había conocido a alguien verdaderamente peligroso. Elías Vance había estado en muchos barcos en su vida, cargueros que olían a grasa de motor y malas decisiones, cruceros militares que funcionaban con protocolos y memorandos pasivo-agresivos, incluso un yate de placer una vez, aunque eso terminó con una pelea de bar y un pequeño incendio. Pero el portador de la perdición, esto era otro nivel. Tonterías de Señor Supremo del Mal. Los pasillos eran altos y oscuros, iluminados por venas pulsantes de luz carmesí que hacían que todo pareciera demasiado ominoso. Las paredes parecían absorber el sonido, haciendo que cada paso se sintiera como una cuenta regresiva hacia algo terrible. Y los guardias estaban construidos como refrigeradores conscientes con problemas de ira. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, Vance no pudo evitar notar algo extraño. La nave no se sentía tan inflexible como debería. Podía oír los susurros. No eran fuertes, ni rebeldes, solo curiosos. Los guardias intercambiaron miradas rápidas al pasar. Los ingenieros en las cubiertas inferiores ralentizaron su trabajo cuando creían que nadie los veía. Incluso las ondas de vigilancia con IA, normalmente programadas para ser insensibles, centinelas de la voluntad del Supremo, se acercaron un poco más cuando pasó. Algo estaba sucediendo, y no estaba seguro de si Selora lo había notado. Bienvenido a la población carcelaria. Estás de vuelta en tu celda. Vance se apoyó contra la fría pared de metal, con los brazos cruzados, mientras miraba fijamente a la sonda flotante Octubre de 17, o como él prefería, Bip Boop. ¿Qué tal tu día?, preguntó Vance con voz suave. ¿Has cometido algún crimen de guerra emocionante últimamente o solo el trabajo de vigilancia habitual, aplastante para el alma? La sonda zumbó con leve irritación. Mi función es monitorear a los detenidos. Tu estado permanece sin cambios. Sí, ya me lo imaginaba, bostezó Vance. Sé honesto, ¿cuántas personas han venido aquí a preguntar por mí? ¿Octubre de 17? El ojo mecánico de Octubre de 17 parpadeó. La investigación era irrelevante. Vance sonrió con sorna. Ah, eso significa que al menos 3. La sonda emitió un suave pitido. Vance tenía razón, porque algo estaba sucediendo. Ya no era un prisionero anónimo, era una curiosidad, una perturbación en la maquinaria bien engrasada del dominio, y en un lugar regido por la obediencia absoluta, eso era peligroso, no para él, sino para ella, la frustración de la Suprema. Sora estaba de pie en su cámara de mando personal, mirando los informes del estado de la flota, pero no los veía. Su mente seguía divagando hacia él, el humano que se negaba a tener miedo. Habían pasado 3 días desde que le ordenó volver a su celda, y había calculado que acabaría cediendo. Sin su atención directa, se volvería inquieto, intranquilo, desesperado, que empezaría a mostrar los primeros signos de miedo. Y, sin embargo, había revisado la vigilancia. No cedía, se sentía cada vez más cómodo, y lo que era peor, también su tripulación. Había escuchado conversaciones en voz baja entre sus oficiales,
Un soldado en las cubiertas inferiores incluso había repetido uno de sus chistes, un comentario burlón sobre la falta de barandillas de seguridad del barco. Otro había preguntado, medio en serio, ¿por qué? No se trataba solo de poner plantas en los pasillos. Pequeñas cosas, cosas sin importancia, pero Esbora había construido su imperio sobre el orden, y el orden era algo frágil. Podía sentirlo, una fractura, un cambio. Empezaba como un susurro, siempre era así, y si no se controlaba, se convertía en algo más. Su agarre se tensó en el reposabrazos de su silla. Esto tenía que terminar. Una visita a la celda humana. Cuando Vance oyó que las pesadas puertas se abrían, no se sorprendió al ver quién entraba. Simplemente suspiró. Oh, hola, amo supremo. ¿Visitas para ver si ya me he quebrado? Lamento decepcionarte, pero sigo irritantemente intacta. Selora ignoró el sarcasmo. Entró. Su capa se extendió por el suelo. El campo de energía tras ella se cernía amenazante. Estás interrumpiendo mi nave. Vance le dedicó una sonrisa despreocupada. Vamos, eso es una exageración, a lo sumo. Soy una leve molestia, como una máquina expendedora que se traga tus créditos. Esbora ladeó la cabeza. Bromeas, pero no te das cuenta de la gravedad de tus actos. Hizo un gesto y la sonda Octubre de 17 flotó hacia adelante, proyectándose. Un pequeño flujo de datos. Sus cejas se alzaron. Conversaciones en voz baja, guardias de patrulla hablando, ingenieros en las cubiertas inferiores haciendo pausas para discutir su burla del miedo. Se estaba extendiendo. Selora se acercó. Tus palabras han llegado más lejos de lo que pretendías. Vance dejó escapar un silbido bajo. Quiero decir, sabía que era charming, pero esto es impresionante. Ella no sonrió. En cambio, dio otro paso al frente, con la mirada penetrante. Estás empezando a deshacer siglos de estructura. Vance se recostó contra la pared. Quiero decir, tal vez tu estructura no era tan sólida como creías. Selora se puso rígida. Aquello la hirió más de lo que hubiera querido. Había pasado vidas enteras cultivando el miedo. El miedo mantenía su imperio a raya, y sin embargo, este humano, esta ridícula criatura insubordinada, lo estaba desmoronando con bromas. Respiró hondo. Dime, dijo al fin, con voz mesurada. ¿Qué quieres, humano? Vance parpadeó. Te burlas de mi gobierno, te niegas a quebrantarlo, inspiras desorden sin siquiera levantar un arma. Sus ojos carmesí se clavaron en los de él. ¿Cuál es tu objetivo? Vance guardó silencio un momento, luego sonrió. No lo sé. Tal vez solo creo que podría ser algo más. Selora se quedó paralizada. Algo frío se instaló en su pecho, algo que no había sentido en siglos, no miedo, duda. Y por primera vez en su larga e implacable reinado, no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Selora había gobernado mediante el miedo durante siglos, había aplastado rebeliones, destrozado civilizaciones y silenciado especies enteras con una sola orden. Su imperio era una máquina vasta e imparable, impulsada por la certeza inquebrantable de que el miedo era poder, y sin embargo, de pie frente a ese humano insoportable, podía sentir que esa máquina comenzaba a resquebrajarse. Elías Vance no tenía un ejército, no tenía armas, tenía chistes, y de alguna manera, increíblemente, funcionaban. La elección impensable. El puente de mando del portador de la perdición estaba en silencio. No el silencio disciplinado y militarista de un buque de guerra bien engrasado, sino algo más, algo antinatural, una duda. Sus señores de la guerra de más alto rango estaban formados, esperando sus órdenes, pero podía sentir su vacilación. Había visto los informes, guardias cuestionando las órdenes, oficiales dudando antes de responder con obediencia ciega, las miradas silenciosas e inseguras que se intercambiaban en los pasillos. Las palabras de Vance se habían propagado como un virus, y ahora su imperio, su inmaculado imperio, estaba infectado.
Se volvió hacia el enorme mapa holográfico de guerra, donde un único punto carmesí parpadeaba agresivamente. Una rebelión había estallado en el sector Tarasí. Pequeña, insignificante. Normalmente la aplastaría sin pensarlo 2 veces, pero ahora podía sentir la mirada de Vance. Déjame adivinar. Su voz rompió el silencio. Estás a punto de bombardear la flota, aniquilarlos y dar un escarmiento a esos pobres desgraciados que solo quieren vivir libres. La típica jugada de un señor supremo malvado, ¿verdad? Ella no respondió. Porque eso era exactamente lo que habría hecho. Vance se apoyó en la consola más cercana, con los brazos cruzados. Sabes que eso funciona hasta que deja de funcionar. El miedo es un gran motivador, pero también una pésima estrategia a largo plazo. Sus ojos carmesí se entrecerraron. ¿Crees que sabes más que yo? Se encogió de hombros. No lo sé, pero sé esto. Si el miedo funcionara de verdad, no estarías aquí dudando de ti misma. Un silencio sepulcral siguió. La señora de la guerra se puso rígida, mirando alternativamente a su suprema y a la humana que le hablaba como si fuera una persona, no una diosa. La mandíbula de Sora se tensó. Podía sentir el peso del momento, el peso de siglos de conquista y el peso de una sola elección imposible. Finalmente, se giró hacia su comandante de flota. Mantengan la posición. Toda la cubierta se congeló. Korak, rígido a su lado, se estremeció. Suprema Selora, exhaló lentamente. He dicho que mantengan la posición. Las palabras le sonaron extrañas en la boca. La flota nunca había mantenido una posición. Conquistaban, aplastaban, destruían. Pero por primera vez en todo su reinado, su flota no atacaría primero, y todo por culpa de un solo humano. Vance dejó escapar un silbido bajo. Supongo que lo impensable finalmente sucedió. El malvado Señor Supremo por fin tuvo conciencia. Ella le lanzó una mirada penetrante. Te aconsejo que no tientes a la suerte, humano. Él sonrió. ¿Qué? Demasiado pronto. La revolución comienza. La galaxia no sabía qué hacer con la paz. La rebelión Tarasí esperaba la aniquilación. Se habían preparado para una última resistencia, creyendo que sus muertes servirían como símbolo para la resistencia futura. En cambio, se encontraron con el silencio, ni naves de guerra, ni estructuras orbitales. Y entonces, una sola transmisión de la Suprema: no los destruiré. No los gobernaré. El dominio está cambiando. Si desean luchar, luchen, pero ya no lucharán contra mí. Fue el momento que lo destrozó todo. Tras las consecuencias, Elías Vance se recostó en los aposentos personales de la Suprema, sentado en una mesa ridículamente cara, bebiendo lo que supuso era algún tipo de whisky alienígena. Selora estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados, observándolo con una molestia apenas disimulada, dijo lentamente: para aclarar, esto no es un acuerdo permanente. Vance sonrió con sorna. Vamos, hacemos un gran equipo. Levantó su copa. El reformado Señor Supremo y el apuesto pícaro que la ayudaba a encadenar clásicos. Ella se pellizcó el puente de la nariz. Debí haberte ejecutado cuando tuve la oportunidad, pero no lo hiciste, señaló sonriendo. Ella exhaló bruscamente. Número. No lo hice porque, de alguna manera, este ridículo e irritante humano había logrado lo imposible. La había transformado. Ella había construido un imperio basado en el miedo, creyendo que era el único camino, y sin embargo, Elías había entrado en su nave de guerra, contado algunas bromas y la había hecho cuestionarse todo. Todavía no lo comprendía del todo, pero tal vez, solo tal vez, eso estaba bien. Epílogo: una nueva leyenda. La noticia se extendió rápidamente. El Supremo ya no se regía por el miedo. El portador de la perdición, otrora símbolo de muerte y terror, se había convertido en algo completamente distinto. Seguía siendo la nave de guerra más poderosa de la galaxia, pero ahora protegía en lugar de conquistar.
Y la leyenda de Elías Vance no hizo más que crecer. Algunos lo llamaban un tonto, una anomalía imprudente con suerte. Otros, un revolucionario. El hombre que se reía del miedo, y el mismísimo Vance, simplemente lo llamó un martes cualquiera mientras la nave se dirigía hacia un nuevo futuro incierto. Sailor lo miró. Serás insoportable con esto, ¿verdad? Vance sonrió. Oh, absolutamente. Y por primera vez en siglos, el Supremo sonrió.